Señor me decía entonces que busquemos la promesa. Si hablábamos de que es inminente la llenura del Espíritu Santo, es absolutamente necesaria. Y Jesucristo dejó esa promesa establecida como un principio eterno de peso y de gloria. Nunca os dejaré solo. Les decía a los discípulos al momento que tenía que partir, al momento que tenía que salir, al momento que tenía que dejarlos, al momento por el cual por 3 años había estado superactivo, hiperactivo aquí en la tierra, desarrollando todo el ministerio que le correspondía desarrollar como hombre en 3 años, Jesucristo. Y estaba diciéndole a los que iban a heredar esa palabra o ese mensaje, que ya no estaría en físico al frente, que ya no le verían día a día levantarse, comer con ellos, exhortarlos a oración, exhortarlos o animarlos a tener fe, animarlos y enseñarlos a caminar por esa misma fe sobre las aguas, a vencer las tempestades, a vencer la adversidad, a vencer la tentación, a vencer todas las cosas naturales y sobrenaturales que venían o que sobrevienen sobre nosotros hoy también. Y esta era una circunstancia que a cada quien lo entristece, a cada quien lo compunge, a cada quien lo golpea de tal manera cuando ese líder, ese maestro, esa persona, y más aún entendiendo la autoridad sobre Cristo, nos diga: no voy a estar presente allí. Pero este mismo Jesús, y estoy hablando en la parte de Hechos, vaya conmigo a Hechos. La semana pasada hablaba de esa promesa y quiero hoy hablar de la venida. Porque si entendemos que es inminente, no nos podemos quedar solo con la promesa, sino que tenemos que trabajar por la llegada, por la estadía, por la presencia del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando de que no nos dejaría solos, de que la palabra que Él había hablado, de que el mensaje que Él traía, de que la formación que Él tenía y que la firmeza que le había capacitado aquí en la tierra para vencer venía dada del Padre, venía directamente de una relación con su Padre. Y que la relación estrecha que Él tenía en el cielo la podía, o esa relación estrecha podía permanecer aquí en la tierra por la llenura del Espíritu Santo. Y hablaba a sus discípulos de que no los dejaría solos. Hablaba a los que estaban alrededor de Él de que no, a pesar de estar físicamente, no estaríamos o no estarían en ese momento desamparados. Porque sí, muchas veces cuando la figura del hombre de Dios, la figura del líder, la figura del pastor, la figura de tal o cual persona, la figura presidencial, la figura estadal, la figura emblemática no está presente, tendemos a temer, tendemos a perder la fe, tendemos a menguar, tendemos a soltar, tendemos a dejar lo que estamos haciendo. Y peor aún, tendemos a soltar la fe y lo que Dios nos prometió ya, o por lo que pactamos con Dios.
Y es un principio natural del temor, que dejemos lo que estamos haciendo. El temor siempre nos va a aconsejar que dejemos lo que estamos haciendo. El temor te va a aconsejar que dejes ese hogar. El temor te va a aconsejar que dejes esa mujer. El temor te va a aconsejar que dejes ese mensaje. El temor te va a aconsejar que dejes ese trabajo, que dejes ese negocio, que dejes ese lugar, que dejes esa iglesia, que dejes ese país. El temor siempre te lo va a aconsejar. Y aun cuando no estaba la figura ya anunciado por Jesucristo, quiero venir aquí al punto del libro de Hechos, en Hechos 2. Dice la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. Usted se fija que hay que hablar un mismo lenguaje. Usted se fija que el tema del lenguaje no puede estar fuera de la iglesia. El tema de tener fe, el tema de congregarnos, el tema de reunirnos, el tema de caminar en una misma dirección no puede estar fuera de nuestro pensamiento. Es prioridad. Tiene que ser un primer paso. El que estemos unánimes, entendiendo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No le estoy pidiendo otra cosa. No le estoy pidiendo que sea opositor, que sea chavista. Que seamos unánimes en la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. En la necesidad que tenemos de no sentirnos más solos. Yo no sé cuál presidente tiene usted. No sé cuál partido político tiene usted. No sé cuál principio de vida, cuál hogar, en qué lugar se formó, en qué comunidad, en qué rincón del país, en qué rincón de la ciudad. No lo sé, iglesia. Pero sí sé cuál es su destino y el mío. Sí lo sé en Cristo por su palabra, cuál es su destino y el mío. Y mi palabra hoy es para llenar los corazones de esperanza a que usted y yo cumplamos el propósito para alcanzar el destino que Dios preparó para usted y para mí. Y dice que estaban unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Me gusta el desarrollo de toda esta palabra, pero no se la voy a leer completa, usted la va a escudriñar. Pero hay un punto en el 12 donde dice, estaban todos los que estaban alrededor. Esta es la llenura dentro de la iglesia del Espíritu Santo, mas los que estaban alrededor estaban perplejos, atónitos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí quiero encerrar el mensaje hoy en esta interrogante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque los que estaban alrededor eran personas, véalo hoy, de otros países. En ese momento eran otras regiones, pero regiones lejanas, muy difícil de comunicarse. No había un internet, no había una enseñanza abierta por internet para que todas las lenguas se conocieran, para que existieran personas en diferentes hogares que hablaran 5, 4, 3 idiomas. No había un Open English como hay hoy en internet, que usted puede aprender desde su casa, en su cama, y aprende a hablar inglés. Y puede ser efectivo si usted le pone interés, porque a todo lo que usted le ponga interés va a ser efectivo en eso. Entonces no menosprecie las herramientas, sino póngale interés a las herramientas que le ofrece Dios y las circunstancias. En ese momento, por la llenura del Espíritu Santo, Dios estaba hablando no solo a la iglesia, sino a la nación y a todos los que estaban en esa nación. Cuando me refiero a la nación, es a todos los que estaban en ese lugar. Porque si hablamos de una nación como Venezuela, es todos los que habitamos esta tierra, Venezuela. Nunca caímos en racismo, nunca entramos en diatribas de quién era el portugués, de quién era el chino,
que de dónde venía el francés, que de dónde venía el inglés, que de dónde venía tal o cual. Siempre fuimos gente de recibir, siempre fuimos gente de que el que venía, que sumara al trabajo y al esfuerzo que había que hacer para sacar adelante este país. Siempre hemos sido esa gente y tenemos que seguir siendo esa gente. No podemos permitir que se nos marque un racismo, que se nos marque una tendencia a egoísmo, a radicalización, a separación. Y ese es el mensaje que se ha predicado por mucho tiempo. Diferencia. Diferencia. Arraigar la diferencia entre usted y yo. Arraigar la diferencia entre el pastor y la iglesia. Arraigar la diferencia entre el hermano que diezma y que no diezma. Arraigar la diferencia entre el que viene y el que no viene. Arraigar la diferencia entre los mismos que están sirviendo, entre los mismos que están diezmando, entre los mismos que están ofrendando, entre los mismos que están predicando, entre los mismos que están en algún partido, en alguna sociedad. Arraigar la diferencia. ¿Por qué? Porque esa es la labor de Satanás. Mientras todos estemos distraídos en nuestras ocupaciones solamente, él está reinando. Mientras usted y yo estemos distraídos y no enfocados en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, con tu casa, con tu familia, con la iglesia, con el país, en lo que Dios quiere hacer, en las promesas que ha dado para Venezuela, en las promesas que ha dado para tu casa, en las promesas que ha dado para tu vida y para tus hijos. Mientras no nos enfoquemos allí y nos mantengamos distraídos en quizás alguna de esas promesas que queremos alcanzar, pero nos enfocamos en nuestro trabajo solamente o en nuestra fuerza, más allá, no es el trabajo, es nuestras fuerzas. Nos enfocamos allí nada más y nos dividimos de la iglesia, nos dividimos del hermano, nos dividimos de la razón. Satanás está venciendo. ¿Por qué? Porque mantiene una oración aislada, mantiene un deseo aislado, mantiene una posición de cuerpo fraccionada. Una posición de cuerpo que debería estar todas las células, permitiendo que esta mano se levante, permitiendo que esta otra se alce, permitiendo que esta pierna avance, permitiendo que este ojo observe, permitiendo que este cerebro piense. Al estar dividido, distraído, el cerebro no piensa. La mano, si se alza, se viene abajo con fuerza y destruye. Los pies, si avanzan, es para patear. ¿Por qué? Porque hay división, hay fraccionamiento entre nosotros. ¿Qué está aconteciendo en el país? División y fraccionamiento. Yo no puedo dejar pasar, es que no lo puedo hacer, dejar pasar la negligencia de las diferentes instituciones. Y cuando digo las instituciones, no estoy hablando de una torre eléctrica, no estoy hablando de un operador sencillamente que reciba órdenes, estoy hablando de los responsables de tantos años, de diferentes empresas interconectadas. Yo trabajé en esas empresas, trabajé en Cadafe, tuve la oportunidad de visitar Edelca, he tenido la oportunidad de entrar a diferentes subestaciones, sé cómo es la operación, el funcionamiento de esa parte eléctrica, no a grandes escalas, pero tengo un conocimiento, tengo un entendimiento. Y por años vi cómo eso crecía. Porque sí, en mi juventud que estudié la parte de ingeniería eléctrica, tuve la oportunidad de eso. Y vi cómo eso crecía, vi cómo se formaba, vi cómo se avanzaba. Vi cómo se podía suministrar no solo una ciudad, sino un país. Y que hoy digamos tan sencillo de que si una iguana se le pega de un cable a otro, media ciudad se queda sin luz. Olvídelo, iglesia. Y estoy hablando de media ciudad. No estoy hablando de medio país todavía, porque siempre voy en las excusas. Que si la rama cayó de aquel lado, se me queda toda lo que es Unare, Puerto Ordaz y medio San Félix sin luz. Imposible, iglesia.
Esto es una negligencia más profunda que la simple naturaleza. Entonces no caigamos en seguir apañando errores, en seguir apañando sinvergüenzas que pueden salir con la cara muy lavada. No entiendo dónde tienen el rostro, no entiendo dónde tienen la vergüenza, para simplemente echarle la culpa a otro, para simplemente no le duela la muerte, la desidia, el padecimiento de tantas personas, venezolanos de su misma tierra, quizá de su misma ciudad, quizá tocayos en algún momento, quizá compadres en otro momento. No podemos seguir apañando esa posición. Y se lo dije domingos atrás. Si usted es partícipe o partidario del gobierno, sea luz y pese con la luz, que es lo que realmente está sucediendo. Si usted es opositor, sea luz y pese con la luz lo que se esté hablando o lo que se esté gestando en oposición. Y siempre eso va a traer un equilibrio donde los hombres que están en luz se paran y dicen: esto es bueno, esto no es bueno, esto es necesario, esto no es necesario, esto es sensato, esto es insensato, esto es de Dios, esto no es de Dios. Amén. Y le digo que no puedo dejarlo pasar porque usted conoce mi posición absoluta como hijo de Dios de buscar la justicia. No estoy hablando de un partido, estoy hablando de justicia. Justicia. Amén. No me pida que le predique de sexo ahorita o de que se santifiquen los niños con el sexo. Justicia. La justicia en los hogares, en el corazón de cada uno de nosotros, que es Cristo, nos va a pedir o nos va a permitir santificarnos, nos va a permitir perdonarnos, nos va a permitir consagrarnos, nos va a permitir servir, nos va a permitir caminar por las calles de Venezuela, de Ciudad Guayana, donde sea, en paz, en tranquilidad y con la cara en alto, no como sinvergüenzas, sino como gente con vergüenza delante de Dios y con pasión, entendiendo esa palabra. Esta breve tribulación produce en nosotros, en los que se aferran a Cristo, en los que se agarran de las promesas de Dios, un eterno y excelente. Eso quiere decir que va en creciente, que no tiene un límite, sino que sigue creciendo eternamente, peso de gloria. Y esa gloria es imposible, iglesia, escúchame, esa gloria es imposible que la contengan las fronteras de Venezuela. Y hoy veía en algún momento que revisé en la mañana el Instagram y logré ver una imagen del mapa mundial que 2 días atrás había visto, y veía la oscuridad en la que quedó Venezuela por una foto satelital, y todos los continentes arriba, abajo, el continente americano arriba, toda esa parte, toda la parte sur, y Venezuela era parte del océano en la oscuridad, en esa foto. Es impresionante verla, todo iluminado, las diferentes luces que se ven desde el espacio hacia arriba y hacia abajo. Y nuestro país, usted veía la silueta mínima por el país que está al lado, y se veía algo de Venezuela, pero parecía parte del océano, la oscuridad, por la situación en la que vivimos o la que estamos padeciendo en estos 3-4 días. Pero hoy lo veía y había un resplandor que sacaba la imagen ahora, donde decía: la luz en Venezuela va a prevalecer. La luz en Venezuela va a prevalecer. Y era una luz mucho más brillante, era una luz mucho más fuerte que todo lo que se veía alrededor. Y este no era un hombre
vamos a decir, probado de Dios, de que está predicando. Es un hombre de los medios que hay sensatez en él. Y decía: la luz somos los venezolanos. La luz de este país somos los venezolanos. Yo voy más allá: la luz de esta nación somos los que habitamos esta tierra. Porque si eres extranjero, tú eres venezolano de corazón. Si estás trabajando por este país, tú eres un venezolano de corazón. Si estás trabajando por una nación, tú eres un perteneciente a esa tierra de corazón. Y entiendo la palabra donde Dios me dice: vosotros sois la luz de esta tierra. Si la iglesia no alumbra con ese entendimiento, ¿dónde queda la esperanza de Venezuela, iglesia? En la sangre, en más muerte, en que sea Satanás el que siga caminando y reinando en las calles de Venezuela. No. Tenemos que pararnos y decir no. Tenemos que pararnos en la casa. ¿Quién va a seguir reinando en tu casa y en la mía? ¿Satanás, la oscuridad, las tinieblas? No. Usted y yo tenemos la decisión. Usted y yo tenemos la posición y la autoridad del cielo para frenar en el nombre de Jesús. Porque no es en mi nombre, no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad. En el nombre de Jesús, de frenar ya la oscuridad y las tinieblas que hayan entrado a tu casa. Y no estoy hablando ahora de la luz eléctrica. Estoy hablando de las situaciones. Estoy hablando del mover. Estoy hablando de la condición espiritual. Estoy hablando de las ataduras. Estoy hablando de la mentira. Es posible que en el país está la peor situación y gente con una planta se ponga a cobrarle a otro para cargarle el celular. Tiene que dolernos la gente, tiene que dolernos la situación. Tiene que salirse de nosotros la viveza, el aprovechamiento, el solo tener capacidad para aprovechar la situación mala o la crisis para sacar provecho monetario. Y tenemos que sacar de esta crisis lo que Dios quiere: un eterno y excelente peso de gloria. Un eterno y excelente peso de gloria, porque no estamos pasando por este rollo, no estamos pasando por estas aguas turbias para salir iguales o para salir peor que antes. No. Estamos saliendo de esta oscuridad para salir empresarios, hijos de Dios, para salir profesionales, hijos de Dios. Y vuelvo al punto ahora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Se preguntaba la gente alrededor, porque no había capacidad, y no la tuviera yo hoy todavía, para entender cómo alguien o cómo diferentes personas de diferentes naciones hablando en un sitio, cada quien en su lengua la entendía. Había palabras proféticas en ese momento. Habían promesas en ese momento. Habían revelaciones en ese momento. Había exhortación en ese momento. Y cada quien estaba escuchando lo que necesitaba escuchar de Dios en su propia lengua. ¿Qué quiere decir esto lo que estamos alrededor? El Espíritu Santo, si la iglesia lo entiende, si la iglesia lo entendemos, vamos a tener éxito. El Espíritu Santo es el único, iglesia, que trae convicción y revelación al hombre de pecado, primeramente, y de que tiene capacidad de relacionarse con un Dios que está en los cielos. No es nuestras fuerzas, no es nuestro activismo, no es aún nuestras lágrimas, no es nuestra manipulación, no es el que lo obligue, el que lo force, no es el que agarre por los cabellos, no es el que empuje, no es el que le diga o el que le envuelva, no es el que más visite, no, es el Espíritu Santo. Y con esto no quiere decir que la gente no pueda caer, que la gente no pueda en algún momento insistírsele, no quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo, no quiere decir que no hay en nosotros algo que hacer. Sí, hay mucho que hacer, pero tiene que haber un entendimiento de quién es el que nos va a permitir hacerlo.
Entonces nos congregamos, entonces salimos a las calles, entonces llegamos a casa, entonces vamos al trabajo. Pero si no está el Espíritu Santo, van a seguir siendo cosas cotidianas y a tender a vaciarse, a tender a ser, para que lo entendamos, fastidiosas. Para que usted lo entienda, fastidiosas. Y si no viene a la iglesia a llenarse del Espíritu Santo, la iglesia se le va a hacer fastidiosa. Y si no vamos a la calle a predicar con la expectativa de llenarnos del Espíritu Santo, la predicación se le va a hacer fastidiosa. El ensayo se le va a hacer fastidioso. El teatro se le va a hacer fastidioso. El trabajo se le va a hacer fastidioso. Porque el único que puede llenar expectativas que usted y yo tenemos día a día, porque el hombre tiene todos los días expectativas, es mi Padre, tu Padre que está en los cielos. Y Él lo hace aquí en la tierra por el Espíritu Santo. Jesús se llenaba de expectativas todos los días de su vida. Era por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en esta posición, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la necesidad de predicarlo? ¿Cuál es la necesidad de abrazarlo, de entenderlo, de anhelarlo? Porque es Él el que me va a dar la victoria a mí, el que me revela el entendimiento de quién es mi Padre, el que revela las promesas de Dios para mi vida, el que permite que yo pueda ser efectivo, así como dice la palabra, excelente, y tener un peso de gloria eterna. Y que la palabra que yo hable, que lo que yo diga, que lo que yo sea ejemplo, que lo que yo ejecute tenga tenga un efecto positivo, no solamente, sino contundente en la gente. Pero vean las calles. Cuando entonábamos la alabanza, la última, el Señor me recordó, esa alabanza la escuchaba yo desde el principio cuando estaba con mi mamá en el Hotel Embajador. Y había menos gente que hoy. Había menos gente que hoy. Y en ese tiempo Venezuela estaba, no lo sabíamos, eso sí, hoy sí lo sabemos. Venezuela estaba en abundancia de riqueza y de muchas cosas. Pero había una escasez de gente que prestara atención a Dios. Hoy quizás estamos en escasez de muchas cosas, pero hay gente en las calles que tiene hambre y sed, no de un pan, sino de justicia, de escuchar a Dios, de escuchar a su Padre eterno, al que los creó, al que los soñó, al que les dio vida, al que los formó en el vientre de esa madre, al que permitió y soñó que crecieran en un hogar que un padre o una madre disolvieron por no solventar sus diferencias, por no tener una palabra a tiempo, por no tener un consejo, o por simplemente darle rienda suelta a su vida. Y eso lo entendía hoy Venezuela. La gente quiere escuchar de Dios, sin importar la riqueza que tenga. Habrá sus excepciones, como en todo momento, iglesia, hay excepciones. No ponga a tal o cual persona en el tapete ahorita en su mente para decir, no, pero no todos. Sí, no todos, pero hay una mayoría. ¿Y por quién vamos a ir? Por todo aquel, sin hacer acepción de personas, por todo aquel que quiera escuchar. Pero ¿cómo vamos a ir entonces? Llenos del Espíritu Santo. Porque si usted le habla el Salmo completo y los proverbios completos, mira, la palabra te dice esto y escucha esto, y el Espíritu Santo no lo revela a la persona, no lo toca, no le da convicción, no le da entendimiento,
siguen siendo, ¿qué? Palabras vacías. Sigue siendo esa persona un címbalo que retiñe, o sea, llega la palabra y rebota, sigue rebotando, porque no hay alguien que realmente en su espíritu lo confronte, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde esa posición entendemos que todas nuestras actividades, desde venir acá a predicar hasta estar en la calle predicando, pasando allí el servicio que hagamos en la alabanza, hablando de los instrumentos, de las voces, el servicio que hagamos abajo en el estacionamiento, en los baños, en la recepción, en las sillas, en el sonido, en las luces, en cualquier servicio que hagamos en la iglesia y fuera de ella, necesitamos que el Espíritu Santo esté presente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros y añada sabiduría y entendimiento a las personas que les hablamos. Y por sobre todo revelación de qué es lo que estamos haciendo. Porque otros decían en ese mismo momento, ¿qué cosa es esta? Estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, había un interés, había una capacidad de ver y de entender cómo este hombre o cómo esta persona me está diciendo lo que yo necesitaba escuchar. Cómo esta mujer me está hablando de mi vida sin yo haberle contado medio o algo. Cómo este joven está entrando en áreas donde yo las tengo muy guardadas, que ni siquiera con mi esposa o con mi esposo lo he hablado, ni con mis hijos. Es porque es el Espíritu Santo hablándole a la persona. Y muchos se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y siempre un hijo de Dios le da la gloria a su Padre. Es Dios hablándote. Es Dios amándote. Es Dios buscando bendecirte. Es Dios buscando levantarte. Es Dios buscando que sueltes esa vida. Es Dios buscando que salgas de ese foso. Es Dios buscando que sanes esa herida. Es Dios buscando que sueltes esa relación, que sueltes tal o cual. Y Dios le va a seguir hablando. Amén. Mas también nos encontraremos los que se burlan. Están borrachos. Están borrachos, decían unos. Y estaban escuchando lo que Dios les estaba diciendo. Pero se niegan. Están borrachos. Un país entero hablándole del dolor, de la miseria, del engaño, de la corrupción, de la violencia que hay. ¿Dónde? Por favor, iglesia. Nos tiene que doler. Nos tiene que llenar no de ira, sino de entendimiento de dónde tenemos que pararnos. De qué lado de la historia vamos a estar. Si es buscando la luz, primeramente de Cristo, la luz de Dios aquí en Venezuela, que haga justicia. O vamos a ligarnos o a aferrarnos entonces a una mentira, a un engaño, a una manipulación, a un lugar de muerte y desolación, a un lugar de tiranía, a un lugar de seguir pisoteando al otro para yo subir, a un lugar de aprovecharme del dolor ajeno para yo sacar mi beneficio. No podemos seguir haciéndolo, iglesia. A la escala que sea, a la escala que sea, a la escala que sea. ¿Por qué? Porque hay personas en esta iglesia de diferentes escalas y que escuchan este mensaje de diferentes escalas. No estoy hablando de condición social, no, de alcance. Hay comunicadores sociales, hay trabajadores, obreros, profesionales, hay maestros, hay maestras, ambos sexos, en todas las áreas. Y usted y yo tenemos la posibilidad a nuestro alcance de hacer que la luz de este evangelio resplandezca. La luz que está por el Espíritu Santo en nosotros prevalezca. Y que no sean nuestros intereses ni los intereses de otro oportunista los que prevalezcan. Y cuando hablo de nuestros intereses, hablo de intereses egoístas.
Porque podemos estar todos interesados en que Venezuela salga adelante y eso es un interés necesario y común. Yo estoy interesado en que esta iglesia crezca, pero por sobre todo que llene el cielo. No que llenemos un asiento, sino que llene el cielo. Y eso es un interés común. Y trabajamos por ese interés. Pero hay gente que puede estar interesada en que el hermano me esté sembrando tal o cual dinero. O que la iglesia me esté sembrando tal o cual cosa. O el pastor interesado en que la iglesia le esté sembrando siempre para esto. O el ministerio interesado en que la iglesia le siembre para aquello, para lo otro. Que sean cosas personales siempre. Hay un interés común. Hay una necesidad común. Hay un camino sincero. Y esa tiene que ser entonces nuestra posición. Si usted tiene intereses personales que se alejan de la voluntad de Dios, no busque cumplirlos en la iglesia. Que se alejan del propósito de Dios, no busque cumplirlos con su hermano, ni tampoco con la necesidad de otro. Pidámosle a Dios para que esos intereses se alineen a su voluntad. Y a medida que se alineen a esa voluntad, entonces yo pueda alcanzar lo que realmente Dios quiere entregarme a mí. Porque usted puede tener el interés de una familia, pero no seguir el camino correcto para alcanzar esa familia. Entonces el fin es la familia, pero los medios no van a ser justificados haciendo lo que me da la gana, sino haciendo lo que Dios me recomienda. Porque sigue siendo una recomendación. A la final va a ser una decisión suya y mía. Seguimos en las decisiones, amén. Estos hombres de Dios siervos de Cristo decidieron aferrarse a la llenura del Espíritu Santo, aferrarse a la promesa que Jesús les dejó. No van a estar solos. En esa misma promesa, siendo llenos, Pedro, como el apóstol con mayor revelación hasta ese momento, el que había podido entender: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, estando vivo Jesús, puede alzar una primera predicación delante de una multitud, puede alzar su voz, quizás con temores, con angustia, con cosas que no entendía, pero puede alzar su voz entendiendo que en medio de él hablar, en medio de él pararse sobre las aguas, en medio de él decirle o darle frente a la circunstancia, el Espíritu Santo, la promesa que Jesús, su maestro, le había dejado, lo iba a acompañar. Y este hombre levanta un mensaje en ese lugar. Y quiero leer la última parte, el 31, del libro de Hechos 2, capítulo 2, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Les estaba aclarando a la interrogante que tenían muchos. ¿Quién es el que estaba permitiendo o haciendo esto? ¿Qué quiere decir esto? A los que se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Está entendiendo ahora lo que dije hace un rato? Que los hijos de Dios le dan la gloria realmente a quien la merece. Esto no es obra mía, esto no es obra suya, es obra del Espíritu Santo.
del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios manifiesto en nosotros. Es el Espíritu del Padre manifiesto en nosotros. Es ese Espíritu que reposa sobre aquel que tiene deficiencia de madre o de padre. Es el Espíritu que reposa sobre aquel que tiene deficiencia de hogar, que tiene deficiencia de enseñanza, que tiene deficiencia de salud, que tiene deficiencia de amor, de justicia, para llenar todos esos vacíos. Ese es el Espíritu que viene de parte de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y ese es el que empieza a hablarle a la gente, al corazón, al lugar oculto allí, a esa raíz donde sus palabras y las mías sin entendimiento no pueden llegar, sin revelación no pueden llegar, sin la presencia de Dios no pueden llegar. Siempre llegaremos a una coraza, siempre llegaremos a una carcasa, pero Dios llega a lo profundo. Dios llega a la raíz del problema. Dios llega a esa profundidad. ¿Para qué? Para secar esa raíz, se lo decía alguien ahorita. Para secar esa raíz de amargura, para secar esa raíz de dolor. Y cuando está seca, sale. ¿Usted ha visto el monte? Cuando se seca ya sale fácil. Así es. Por eso necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y Pedro habla entonces, de lo cual somos testigos, vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. David, hablando en su tiempo, a este tiempo de Jesucristo, que le decía, mi Señor, Señor Padre, a mi Señor, su Hijo, Jesucristo, siéntate a mi diestra. El apóstol Pedro le estaba hablando de las palabras de David, entendiendo que muchos eran hijos de David, muchos tenían la fe puesta en hombre, muchos tenían la fe puesta en sistema, muchos tenían la fe puesta en riquezas, muchos tenían la fe puesta en posesiones, muchos tenían la fe puesta en el Twitter del momento, en la palabra del momento, y no, ahora sí va el artículo, no, ahora no va, y ahora sí va, y está la fe puesta ahí, y sube y baja, y fluctúa como la luz, pero nuestra fe no puede ser fluctuante, nuestra luz no es fluctuante, la luz de Cristo no es fluctuante, la luz que viene de Dios no es fluctuante. Es más, Dios te dice hoy, esa luz no se apaga, esa luz no depende de un generador, porque Él es el generador. Esa luz no depende de un operador, de un transmisor, no depende de la avaricia o la bondad de una persona, solo depende de tu deseo, de tu sueño, de tu anhelo. Y esa luz, entonces nadie o nada ni nadie, así como dice la palabra, el amor de Dios, nada ni nadie te podrá separar de allí. Bueno, esa luz, nada ni nadie, si tú lo deseas, si tú lo anhelas, si tú y yo lo buscamos, nada ni nadie nos va a poder separar de allí. Entonces puede haber tempestad, puede haber oscuridad, puede haber tinieblas, puede haber riqueza, puede haber abundancia, pero nada ni nadie nos va a separar de la luz de Dios. Amén. Este hombre le estaba hablando a gente que tenía su mirada puesta en esto que le dije ahorita, circunstancias, hombres, problemas o soluciones de aquí, de allá. Bueno, cada una de esas circunstancias, cada uno de esos hombres, cada uno de esos problemas tiene que rendirle cuentas a Cristo. Así que si usted y yo buscamos a Cristo y le rendimos cuentas a Cristo, ya no tiene que esperar por la respuesta del hombre, no tiene que esperar por la respuesta del sistema, no tiene que esperar por la respuesta de tal, de fulano, de aquel o del otro, porque ellos van a rendirle cuentas al que usted le está rindiendo cuenta, que es a Cristo. Van a rendirle cuentas al que tiene la autoridad absoluta. Es allí, iglesia, donde tenemos que entender, la autoridad absoluta está sobre Cristo. El Espíritu Santo viene a revelar en los corazones esa condición. La palabra que Pedro estaba hablando en medio de esa multitud y les dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, wow, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
que a esta esperanza, que a este centro, que a este hombre, que a al dador de vida, ustedes, les estaba diciendo, lo crucificaron y lo mataron. Fíjese la valentía que da el Espíritu Santo para hablar. Da valentía para hablar. No hay espíritu de cobarde en usted y en mí, sino de valientes. Da valentía para hablar. Da valentía para echar fuera demonios. Da valentía para rechazar las tinieblas. Da valentía para hablar la verdad y decir lo que no esté bien. Así que no tiene que callarse. Decir lo que no esté bien. A este ustedes crucificaron. Y al oír esto, dice en el 37, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban con Pedro: hermanos, fíjese, usted le está hablando la verdad, con amor, con misericordia, pero la verdad de Dios. El Espíritu Santo les está llegando a la raíz de su problema, a la raíz de la amargura, de la situación que tenga la persona, a la raíz del conflicto de ese matrimonio, a la raíz del conflicto de esa asociación, a la raíz del conflicto de esa iglesia. El Espíritu Santo le está llegando a la raíz. Y empieza a ver entonces en la persona, empieza a ver entonces en el matrimonio, empieza a ver entonces en la relación, empieza a ver entonces en la iglesia un despertar. Hermanos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy viendo mi problema, pero necesito salir de allí ahora. ¿Qué hago? Porque estoy viendo mi situación o mi condición, pero necesito salir de allí. ¿Qué hago? Porque estoy viendo lo sucio, estoy viendo lo vergonzoso, estoy viendo lo oscuro, estoy viendo las tinieblas por las que estaba caminando, estoy viendo la apatía que tenía, estoy viendo el engaño en el que estaba. Y ahora, como hijos de Dios, Pedro no agarró y les dijo: no, ustedes se van al infierno. No. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hablamos la verdad. El Espíritu Santo de Dios nos trae convicción en nuestra vida de lo que tenemos mal, de lo que no estamos haciendo bien, de los errores que podamos tener, del pasado que podamos tener, de las situaciones que hayamos causado, de los problemas que hemos levantado, de las calumnias que hayamos hablado, de los engaños que hayamos hecho, de las mentiras, de todo lo que podamos haber hecho en nuestra vida. El Espíritu Santo nos trae convicción de eso. Es un momento, es una visita, pero Él se queda en el que se arrepiente. Era la esperanza que Pedro les hablaba. Ustedes lo mataron, ustedes lo negaron, ustedes lo crucificaron. Pero Él sigue estando aquí. Quizás tiempo atrás o hoy lo hemos olvidado, pero Él sigue estando aquí. Él sigue esperando el corazón nuestro. Ese es alguien que ama. Él no se ha movido a pesar de que nos hemos enfriado, a pesar de que nos hayamos olvidado, a pesar de que no estemos en el lugar o en la posición que Dios ha soñado para nosotros el día de hoy. Él sigue estando allí y nos sigue diciendo: arrepiéntete, hijo. Y el bautismo no lo veas solamente como algo
metódico. Porque dice bautizarse en el nombre de Jesucristo. Les estaba diciendo, bautízate en el nombre del que ustedes crucificaron. En el nombre del que negaste, del que decías, no, Él no puede, Él no tiene solución para mí. Eso es un nombre nada más. No puede hacer algo por mi vida. No puede hacer algo por mi casa. No puede hacer algo por mi matrimonio. No puede hacer algo por mis hijos. No puede hacer algo por Venezuela. Aquí tiene que venir otra cosa o alguien más a hacer algo. No, Jesús puede. Iglesia, Jesús quiere y Jesús puede. Y les estaba diciendo, bautícense. Ahora yo quiero que usted vea el bautismo no como algo metódico, sino como una rendición a Cristo. El hundirse a las aguas, aunque parezca algo sistemático o algo religioso, es un acto de fe. Y le estoy hablando porque el próximo sábado hay bautismo aquí en la iglesia. El lunes vamos a buscar el lugar más óptimo. Estamos viendo opciones para ver dónde se van a hacer los bautizos exactamente, pero el sábado tenemos bautizo. Y descender a las aguas no es un acto cualquiera, es una motivación, es una posición de fe. De hundirme a las aguas y dejar allí el viejo hombre y que salga el hombre renovado. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Juntamente con Cristo estoy crucificado, porque mi fe está puesta en Él. Mi fe está puesta en la palabra que Él trae. Mi fe está puesta en la posición que Jesús tiene. Mi fe está puesta en la esperanza que Jesús trae cuando está a la diestra del Creador, cuando está formando morada para mí, cuando está guardando mi vida aquí a pesar de tantas situaciones difíciles. ¿Usted me está entendiendo? Y no menospreciemos el bautizo, porque si Jesús lo tomó como un principio para su ministerio, es porque tiene peso. Si Jesús lo tomó como un principio de obediencia y de sujeción al dejarse sumergir en las aguas por el Juan el Bautista, no lo menospreciemos nosotros. Así que ponga fe y esperanza no en el bautizo, no me tergiverse el mensaje, en el que lo va a bautizar, que es Cristo, en por quién va a ser bautizado, que es Cristo, en por quién realmente usted y yo tenemos que morir, que es Cristo. Entonces ahí empieza ya el Espíritu Santo no a solo confrontarnos con estás mal, sino en esa posición empieza a llenarnos, empieza a quedarse con nosotros. En esa posición de arrepentimiento y de todos los días consagrarnos delante de Cristo, empieza el Espíritu Santo a quedarse con nosotros. Ya no es solo la culpa, porque Adán tuvo culpa. Adán tuvo sentimiento de culpa. Y ese sentimiento lo llevó a taparse, ese sentimiento lo llevó a esconderse de Dios. Y se lo dije días atrás, no hizo como Satanás, que por soberbio retó a Dios. Adán por lo menos se escondió. Adán por lo menos tuvo vergüenza delante de Dios. No, los diabólicos retan. Satanás retó a Dios. Cuando falló, no reconoció su falla, sino que retó a Dios. Por eso Dios tuvo que expulsarlo. Faraón retó a Dios después de todo lo que había acontecido. Aún entonces entiende y deja libre al pueblo, y viene después del reto. No, yo los apreso. No, yo los voy a esclavizar. Es más, si no están conmigo, están muertos. ¿Te has escuchado ese lema? Si no estás conmigo, estás muerto. ¿Es o no es diabólico? ¿Es o no es diabólico? Entonces Dios tiene ahora que, como a Satanás, a los hijos de Satanás, entonces
sumergirlos bajo las aguas, hundirlos. ¿Estaba eso predestinado para Faraón? No. Dice que por haber endurecido tu corazón, ahora yo lo endurezco más, dice el Señor. El que se niega a arrepentirse, llega un momento que no tiene vuelta atrás, iglesia. El que se niega a reconocer la cruz de Cristo, llega un momento que no tiene vuelta atrás. El que se niega a reconocer la deidad, la fortaleza de Dios, llega un momento que no tiene vuelta atrás. Yo no soy esa persona y yo sé que usted no es esa persona. Y si en algún momento ha pensado ser esa persona, bueno, ríndase hoy a los pies de Cristo. Dígale: Señor, yo no quiero seguir siendo ese duro de corazón, porque no quiero que un día se termine de endurecer hasta que no pueda volver atrás y tenga que perderme en mis delitos y pecados. Amén, iglesia. Entonces, en ese paso, el Espíritu Santo ya posa sobre nosotros y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Juan lo presenta como un don. Como un don. El don del Espíritu Santo. Gracias de Dios. ¿Qué son los dones? Los dones son la gracia de Dios manifiesta en nosotros. Son dados por gracia. Y es aquí donde se hace manifiesto el don. Pero este don usted decide si se expresa o se esconde o se oculta. Entonces, en mi arrepentimiento, en mi consagración delante, en el nombre de Jesús, en mi consagración delante del cielo por Jesucristo, recibo el don del Espíritu Santo. O sea, recibo la capacidad de ser lleno del Espíritu Santo. Pero este es el comienzo. Porque dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Empieza la promesa ahora. ¿Por qué? Porque yo me estoy aferrando al dador de la promesa. Yo me estoy aferrando a Cristo, que dijo: no te voy a dejar solo. Yo me estoy aferrando al hombre, al maestro que caminó aquí en la tierra haciendo milagros día tras día, hora tras hora, noche tras noche, minuto tras minuto, sanando, levantando muertos, sanando enfermos, sanando familias, levantando congregaciones, hablando del reino de los cielos. Yo me estoy agarrando de ese hombre que caminó aquí en la tierra, santo, sano, salvo, salvando a otros. Y allí Él dejó esa promesa: no los voy a dejar solo, no van a estar solos. Entonces yo me agarro al dador de la promesa, esa promesa viene. Y escúcheme, nadie deja una promesa, nadie entendido, nadie sensato, nadie sincero deja una promesa si no la puede cumplir. Nadie que sea bueno deja una promesa, porque yo he escuchado demasiadas promesas que ninguna la cumple. ¿Qué puede decir usted? Es verdad. Pero un padre bueno, un padre sensato, y vamos a hablar de un padre natural como usted y como yo, de los que estamos aquí presentes, que sea sensato, que sea bueno, no le hace una promesa a sus hijos si no se la puede cumplir. Pero esta promesa siempre conlleva responsabilidades de esos hijos, conlleva sacrificios de esos hijos, porque usted le dice al hijo: mire, hijo, yo te voy a obsequiar ese regalo, ese juguete que tú tanto quieres, pero oye, tienes que portarte bien y sacar buenas notas. Y si el muchacho voltea la casa y vive amonestado en el colegio y tiene las notas en rojo, ¿la promesa llega? Seríamos sinvergüenza. Y Dios no es sinvergüenza. Pero mejor aún, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Dios lo que prometió con usted y conmigo lo va a alcanzar. Sea en tribulación, sea en escasez o sea en abundancia, Dios lo va a hacer. Yo me agarro de esa promesa que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con esta iglesia. Dios lo va a hacer con su casa. Dios lo va a hacer con mi casa, con mi vida. Entonces sigo aferrado allí a Cristo. Sigo aferrado al dador de la promesa. Pero me deja aquí adelante pasos a seguir. Tiene que entender el mensaje.
Es un mensaje espiritual y práctico. Es un mensaje profundo y técnico. Porque no todo es el conocimiento, también está la técnica. Por eso hay técnicos. Y que muchas veces saben más que los ingenieros. Porque tienen la práctica. Entonces, es palabra y práctica. Amén. Usted tiene que agarrar el mensaje. Usted tiene que escuchar el mensaje. Este no es un mensaje vacío, no es un mensaje más, no es un mensaje de odio, no es un mensaje de que bueno, no tenemos luz ahora. No, tiene que agarrar el mensaje. Hay verdades que van saliendo dentro del mensaje, sí, porque hay mentes que están entenebrecidas y tienen que ser libres. Amén. Y dice, y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo. Este es el Espíritu Santo hablándole al mismo pueblo, a la misma persona que les habló de arrepentimiento, les habló de consagración por el bautismo del Espíritu Santo. Bautícense, ahora les dice, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo una confesión masiva y se añadieron como 3,000 personas, dice la palabra. Y ahora, en el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en los caprichos del hombre. Perseveraban en los antojos del sistema. Perseveraban en los pensamientos del mundo. Dice eso la palabra. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo aquí me voy a remontar porque no estoy hablando del apóstol Nahum Rosario, del apóstol Javier Bertucci. Aquí está hablando exactamente de la palabra que trajo Pedro allí. La doctrina que trajo Pedro en ese momento de la resurrección de Cristo, del centro del evangelio que es Cristo, del centro de la iglesia que se estaba fundando que es Cristo, del centro de lo que estaban haciendo en la tierra como un movimiento revolucionario a cambiar la vida, no solo de un grupo, no solo de una persona, sino de todo aquel que quisiera añadirse, sin matar al resto, sin decirle al resto, bueno, tú no sirves, tú te vas, tú no vales. No, Dios te ama, Dios te quiere, Dios anhela, tiene sueños contigo. Y algún día tú llegarás a sus pies. Esa era la posición de Jesús. Porque cuando Jesús se sacudió el polvo de ese lugar, no fue maldiciendo esa nación, sino simplemente hay mucha gente que quiere seguir escuchando. Hay mucha gente que necesita esta palabra. Y por eso yo me sacudo el polvo y sigo adelante, pero no maldigo al que no escucha. Usted me está entendiendo. No maldigo, no dejo mi peste o no dejo lo que haya de odio en mi corazón, en ese lugar o en esa persona o en ese hogar. Sino que simplemente Dios te está diciendo, no te contamines allí, sino que sigue adelante. Pero no maldigas ese lugar, bendice, sé de bendición, sigue orando, sigue clamando, sigue anhelando mi presencia. Entonces, si usted se va del país, no se vaya molesto con esta nación, no se vaya molesto con la iglesia, no se vaya molesto con su hermano, no se vaya molesto con bueno, es difícil, pero con el gobierno. No es imposible, pero es difícil. Pero no permita eso en su corazón. No permita que eso dañe su corazón. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque hablaba Pedro, pero estaban unos apóstoles respaldándolo a él también. Y cuando lo digo que no es de Nahum Rosario, es porque está hablando el centro de la palabra en este momento. Ahora, mi apóstol Nahum Rosario, o sea, no está hablando de la doctrina que sigan muchas personas, porque hay muchas personas hoy que se llaman apóstoles, hay gente que lo sigue, hay iglesias que tienen formada, pero de apóstol
tienen lo mismo que Satanás tiene de santo? Nada. ¡Ja! Entonces, ¿esa es la doctrina de los apóstoles? No. De lo que hablaba el apóstol Pedro en este momento, de quién es el centro del evangelio: Cristo. ¿Quién es mi salvación? Cristo. ¿Quién es la verdad del cielo? Cristo. ¿Quién es el que puede traer la presencia del Espíritu Santo? Cristo. ¿Quién es el que va a sostener y está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿A quién fue entregado mi herencia? A Cristo. ¿Quién tiene la promesa que tiene el Padre para mí? Cristo. A esta palabra se ha sujetado mi apóstol Nahum Rosario. A esta palabra se han sujetado los apóstoles que están bajo su cobertura, como Javier Bertucci, como Hugo López, que son los apóstoles de este ministerio también, iglesia, para si usted está llegando nuevo los conozca. Apóstol Hugo López, que está en Colombia, exactamente en la ciudad de Medellín, pero es apóstol de la nación de Colombia. El apóstol Javier Bertucci, al que usted vio en elecciones presidenciales, sí, al que muchos han vituperado, pero no he visto un árbol que dé frutos a que no le lancen piedras. No he visto ese árbol todavía porque tengo una mata de mango enfrente de la casa y a ese terreno nadie pone un granito de arena para limpiarlo. Pero en lo que la matica de mango o aquella de tamarindo está cargada, aparece todo el mundo con su palo y su piedra en la mano. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esos apóstoles son parte de este ministerio, son mis apóstoles y son los apóstoles de esta iglesia. Ellos están apegados a esta doctrina. Yo sigo sus enseñanzas. ¿Usted está entendiendo? Permanece la llenura del Espíritu Santo, permanece la promesa sobre aquellos que se mantienen buscando de Dios, buscando la palabra. Muchachos, no es nada más danzando, haciendo el teatro. Y es importante y es bueno, es necesario, pero tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que llenarnos de esa enseñanza, porque esa enseñanza es la que nos va a sostener. Esa enseñanza es la que nos va a sostener, porque cuando usted sabe, no lo van a engañar. Satanás no te va a engañar. Satanás no te va a decir en medio de un teatro o en medio de una circunstancia: viste que lo que Dios te dice es mentira. Viste que lo que te dijo tu hermano, lo que te dijo tu pastor es mentira. Viste que lo que Jesús murió por ti, eso es mentira, Él no está contigo. Y empieza a hablarte a la mente y así va, y así va, y así va, y así va. Y porque no tenemos palabra, porque no hemos aprendido, no hemos buscado, no hemos escudriñado, nos engañan fácilmente. Nos engañan. Entonces eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Se lo dije antes, al principio de este fragmento, no es el capricho de los hombres, no es el capricho del sistema, no es el capricho de la situación, es la doctrina del Evangelio, Jesucristo. Amén. En la comunión unos con otros, la parte práctica. Jesús le dijo: Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Tenemos que ser prácticos. Hay que unirnos. Guerra avisada no mata soldados. Hay que unirnos. Hay que apoyarnos. Hay que levantarnos. Hay que escucharnos. No espere solamente que el pastor escuche a todo el mundo. Escuche a su hermano. No espere que solo sea el líder el que esté levantando de aquello o de allá, o que sea el que tenga toda la carga del ministerio. No. Escuche a Dios y ponga entonces el querer como el hacer en usted por su buena voluntad, y seamos ejecutores de esa voluntad de Dios. Accionemos. Seamos realmente la mano amiga dentro del ministerio, sea cual sea en intercesión, sea en alabanza, sea en adoración, sea en el baño, sea en servicio, sea en mantenimiento. Todo es bueno, es necesario, hace falta.
Todo tiene un peso delante de Dios, iglesia. Y en medio de ese trabajo, mantenernos unidos, garantiza la presencia del Espíritu Santo. Garantiza la presencia del Espíritu, la permanencia del Espíritu Santo, la permanencia con nosotros. En el partimiento del pan, y esta unidad la especifica. ¿Cómo la vamos a mantener? Para cerrar, siendo realmente bondadosos, hermanos, dadores. Mira, iglesia, Dios ha puesto en cada uno de ustedes una gracia y un don especial. Y este es el tiempo de que usted y yo lo hagamos manifiesto. Siempre Dios lo ha esperado, pero este es el momento preciso donde las tinieblas se han querido ya imponer y donde entendemos esa palabra que viene año tras año. En el momento más oscuro es cuando viene ya el amanecer. Bueno, ese momento oscuro llegó. Se hizo manifiesto en lo natural. Ha llegado el momento oscuro. Pastor, es peor. No, viene el amanecer. Viene el amanecer para esta nación. Viene el amanecer para tu vida, para esta iglesia, para este país. Viene el amanecer para hombres y mujeres fieles a Dios. Viene el amanecer para aquel que se mantiene dando esperanza, dando fe, dando una sonrisa, dando aún algo material que pueda tener, que bendiga a otro, que no solamente le sobre, sino que sea algo que me cueste quizás. Porque no estoy hablando de lo que me sobre, algo que me cueste. Así sea tiempo, lo que más nos cuesta es el tiempo, iglesia. Es lo que no recuperamos. Un mal negocio se recupera. Un efectivo se recupera. Un carro se recupera, pero el tiempo, ¿qué tiempo le damos a Dios? ¿Qué tiempo le damos? ¿Qué tiempo le damos a esa pasión? Porque el Espíritu Santo se mantenga, permanezca con nosotros. Es ahí el punto. Y la oración. En el pan, en la dádiva, en lo que estamos dando, y nuestra oración. Nuestra oración como iglesia. Nuestra oración como individuos. Nuestra oración como personas. Cuando digo individuo, personas, es nuestra oración personal, en casa, en nuestra intimidad. Y la vamos a ver manifiesta en la iglesia. Porque está muy relacionada. Si no oramos en público, mucho menos en secreto. Pero si no tenemos una oración en secreto, en público, seremos un címbalo que retiñe también. Por eso, en conversaciones con el liderazgo de intercesión, y primeramente con mi Señor, poniéndole inquietud, es tiempo de oración. Todos los días es tiempo de oración, pero es tiempo de motivar, de incentivar, de realmente dar un entendimiento de que es necesario la oración para recibir una respuesta del cielo, para tener una relación con Dios. Sé que Dios va a responder más rápido. Oración, iglesia. Intimidad con Dios. Relación con tu Padre y el mío. Es lo que Él anhela, es lo que Él sueña.